Bienvenidos a esta nueva sección en el canal en la que vamos a estar leyendo historias de terror o anécdotas que nos manden ustedes. Para esta primera ocasión vamos a estar leyendo historias que extrajimos del Reddit. Abajo les vamos a dejar todas las referencias para que las puedan ir a leer si ustedes gustan y los créditos a las personas que las escribieron. Bueno, yo sé que cuando tú entras a ver un video como este, lo que esperas es que empiece la anécdota de lleno con su musiquita de fondo de miedo, y sí es lo que vas a obtener, pero quería hacer esta pequeña introducción para darles la bienvenida a esta nueva sección del canal. Para esto yo te voy a dejar dividido el video por si te quieres saltar el intro o si quieres ir a escuchar alguna de las historias en específico, que aquí te voy a dejar los títulos. Dicho lo anterior, vamos con nuestra primera historia. Espero les guste. El hombre sombra, o al menos yo lo llamo así. Este ser ha acosado a mi madre desde hace tiempo, tan silencioso e impenetrable. Yo he sido testigo de este. Mi primer encuentro con el hombre sombra fue cuando tenía aproximadamente 7 años. Lo vi pasar afuera de la habitación de mis padres. Era como una sombra completamente oscura, pero se podía percibir que era un hombre con un sombrero. Después lo pude ver en la puerta del baño. Una vez estaba con mis padres y eran altas horas de la noche. Habíamos ido a visitar a unos parientes que vivían en una vecindad. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrerme todo mi cuerpo. Alcé la vista y ahí estaba, sobre el techo de alguna de las casas. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Siendo una niña, buscaba refugio detrás de mis padres, pero ahí seguía. No hacía nada más que mirarme. Hubo un momento en el que dejó de seguir a mi madre, y mi último encuentro con él fue hace años, mas lo sigo recordando perfectamente. Abrí la puerta de mi habitación y ahí estaba él, en una esquina, mirando fijamente hacia la puerta, hacia mí. Casi me caigo cuando intenté retroceder y de un momento a otro simplemente ya no estaba. Entonces dejé de verlo, pero desde ese momento no he dejado de sentir que no estoy sola, cuando verdaderamente no hay nadie a mi alrededor. Aparentemente era una bruja. Esta historia no es mía, me la contó mi mamá, pero ella me lo jura por todo lo que tiene que es 100% verídica. Así que comenzamos. Era una noche tranquila, como siempre. Ella acababa de tener a mi hermano mayor. Tenía 3 o 4 meses de nacido. Entonces, mi mamá se despierta porque escuchó unos pasos, y mi papá casi nunca se paraba para tomar algo o ir al baño. Así que se le hizo extraño y abrió un ojo, pero ese no era mi papá. Mi mamá, según sus palabras, miró a una mujer pálida y muy grande. Cabe aclarar que mi mamá había escuchado relatos de que las mamás por su colonia habían algunas perdido a sus hijos o los habían encontrado muertos. Los niños se encontraban pálidos, como si no hubieran comido en días. Entonces, como mi mamá siempre se dormía con mi hermano en sus brazos, la vio y ella se quedó paralizada. Cuando se hizo de día, ella no le dijo nada a nadie, pero se quedó muy asustada.
Así pasaron los días y ella la seguía viendo. Cada vez que la veía se paralizaba del miedo y no podía hacer nada para salvar a mi hermano. Mi mamá se armó de valor para decirle a mi abuelo y a mi papá para que la ayudaran. Entonces, cuando mi mamá y mi papá ya se habían dormido, pusieron un círculo de sal afuera de la cama. Afortunadamente, ya no se encontraron más con esa aparente bruja. Además, mi papá, por esos tiempos en los que mi mamá fue acosada por la bruja, veía niños por las ventanas que no le había dicho a nadie que los había visto hasta años después. Mi mamá dice que jamás sintió tanto miedo en la vida. Esa es mi historia. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia que los haya hecho cuestionarse de su propia realidad? Hace mucho tiempo ya, cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, yo era un chico bastante adicto a los videojuegos. Podía pasarme un día entero jugando sin darme cuenta que ocurría o dejaba de pasar a mi alrededor. El caso es que mis padres iban de salida a una fiesta familiar y como era costumbre para mí, prefería quedarme frente a la pantalla de la computadora jugando y no asistir a nada. Como era una fiesta y estaba tarde, mi mamá decidió que dejaría a mi hermana en casa, en mi cuarto. Mi hermana tendría unos 6 o 7 años. Cuando se fueron, mi hermana se quedó en su habitación, en el tercer piso de la casa, jugando con sus muñecas y con el televisor prendido que reproducía canciones infantiles que a ella le gustaban. En fin, decidí relajarme y seguir jugando. Mientras ella estuviera encerrada en su habitación, no tenía de qué preocuparme. Además, mi hermana parecía muy contenta riendo y hablando con sus muñecas, como solía hacer cuando jugaba al té con ellas. El tiempo se me pasó volando en la PC y cuando vi el reloj me di cuenta de que era la 1 de la madrugada. Luego de quitarme los cascos para descansar un poco mis oídos, escuché que mi hermana aún seguía despierta, riendo, hablando con sus muñecas y con el televisor a todo volumen, escuchando sus canciones infantiles. Me sorprendió darme cuenta de que estuviera despierta a esa hora, pero justamente eso me dio el impulso de jugarme otras 2 últimas partidas. Esas 2 últimas partidas se alargaron hasta las 3 de la madrugada. No lo podía creer. ¿En qué momento pasaron 2 horas? Ya era hora de dormir, así que me dispuse a apagar la computadora y preparar la cama. El problema de esto era que mi hermana, esa pequeña niña de 6 años, aún seguía despierta en su habitación, risueña, juguetona y con el televisor a todo dar. Y ya era hora de mandarla a dormir. Abrí la puerta y, cuando puse un pie fuera de mi habitación, las risas de mi hermana, sus palabras dirigidas a sus muñecas, mimándolas y jugando con ellas, y el televisor encendido, todo ruido existente desapareció de repente. Y un silencio sepulcral inundó mi casa por completo. Chicos, lo que sentí en ese momento solo puedo describirlo como un enorme e insaciable vacío en el centro de mi pecho. Un frío vacío que me hacía temblar y sudar como nunca antes lo había hecho. Subí las escaleras hacia el tercer piso, hacia la silenciosa habitación de mi hermana, y no tuve que abrir la puerta para darme cuenta de que estaba completamente vacía, con las luces apagadas y todo en absoluto silencio. Bajé corriendo de nuevo a mi cuarto y me encerré. Estaba asustado, pálido, y sentía las plantas de mis pies frías.
como si me hubiera parado sobre un enorme cubo de hielo. Luego tomé el celular dispuesto a llamar a mi mamá, pero me detuve cuando vi el mensaje de ella que fue enviado justo a la hora que se habían marchado. El mensaje decía: nos llevamos a tu hermana porque andabas pegado a ese juego y no le ibas a poner cuidado. Te dejamos comida en el microondas. Chao, te amo. Esa noche, a las 3 de la mañana, llamé a un amigo que vivía en el mismo barrio y fui a quedarme en su casa hasta que mi mamá y mi papá volvieron junto con mi hermana. Pero entonces, ¿qué fue eso? ¿Acaso me lo imaginé todo? ¿O acaso algo o alguien se estaba haciendo pasar por mi hermana? Pues bueno, guapos, esas fueron las anécdotas de este video y pues ya sabes, déjame tu comentario o mándamelo a mis redes si tienes alguna anécdota de terror que quisieras contar y pues nada, dale a like si te ha gustado, suscríbete, te lo agradecería mucho y sobre todo pues sean felices. Nos vemos a la próxima. Bye.